nos muestran que los proyectos políticos de los grandes empresarios sí se están realizando. Y se están realizando porque tienen la fuerza política para aplicarlos. En México no existe empate de las fuerzas políticas. No existe un empate que paralice la capacidad política de la gran burguesía. Lo que existe en México es una época de derrotas de las fuerzas populares. Y por supuesto que las derrotas de las fuerzas populares son victorias para los capitalistas. Victorias que les han permitido aumentar e intensificar la explotación de todos los asalariados, en especial de los obreros. Los camaradas que afirman que en México hay una crisis política no toman en cuenta los casos anteriores. En México no hay crisis política, lo que hay es un proletariado derrotado, unas fuerzas populares derrotadas, pero una gran burguesía triunfante. Pareciera que los camaradas que hablan de crisis política en México, lo que en realidad pretenden es ocultar bajo el manto de la crisis, bajo el nombre de crisis política, lo que en realidad es una larga serie de derrotas. De nada sirve utilizar un discurso democrático, incluyente y pluralista si no tenemos la capacidad de llamar a las cosas por su nombre, si no tenemos la capacidad de llamarle victorias a las victorias de la burguesía y de llamarle derrotas a las derrotas de los trabajadores y de las fuerzas populares. Y por supuesto, no estaremos en condiciones de enfrentar con éxito a la gran burguesía mientras no llamemos a las cosas por su nombre. Es evidente hasta lo obvio que el objetivo del despotismo burgués es aumentar e intensificar la explotación de los obreros y de la mayor parte de los asalariados. Para hacer frente a la transformación del Estado burgués de derecho en Estado despótico burgués, debemos tomar las siguientes medidas. 1. Hacer un llamado a los trabajadores y a todas las fuerzas democráticas para que cobren conciencia de que en México no existe ya el llamado Estado de Derecho. No existe ya el llamado Estado de Derecho. Lo que realmente existe es un Estado despótico. 2. Hacer un llamado a los trabajadores para que conforme a sus posibilidades se organicen para hacer frente al despotismo patronal en los centros de trabajo. 3. Hacer un llamado a las otras fuerzas populares para que en las luchas por sus demandas no partan de la ilusión de que vivimos en un Estado de Derecho, sino de la realidad de que vivimos en un Estado despótico. Hacer un llamado a los trabajadores y a las fuerzas populares. 4. Hacer un llamado a los trabajadores y a las fuerzas populares y democráticas para privar hasta del más mínimo apoyo político a los partidarios del despotismo. Nada de apoyo para el PAN, nada de apoyo para el PRI, nada de apoyo para la corriente de Jesús Ortega. 5. Hacer un llamado a los trabajadores y a todas las fuerzas democráticas para que tengan conciencia que la democracia por el salario empieza, que la democracia por el salario empieza, de que a menor salario, mayor despotismo, y de que a mayor salario, más democracia. Por tanto, la consigna es más salario y más democracia. Gracias. Yo quisiera brindar un aplauso por el compañero político.